les pregunté algunas cosas sobre funciones. Si recordaban qué significaba una función, qué era el dominio, el codominio y el recorrido de una función. Unos ejemplos cotidianos de qué cosas en la vida real podían ser o no funciones, y llegamos a la función, esta función afín a función cuadrática, porque les puse un ejemplo acá, ¿ya? Y una de las cosas que más se estudian con la función cuadrática son su gráfica y sus elementos. La función cuadrática se grafica, la función cuadrática, que tiene un término elevado al cuadrado, se grafica como una parábola, que es algo que ustedes ya han visto antes, ¿ya? Y les pedí que hicieran este ejercicio. Este ejercicio que era una función por partes. Las funciones por partes también ya las han estudiado previamente, pero es necesario recordar que significa que la regla de asignación es esto, lo que le voy a hacer a X. Es distinta para unos valores que para otros, ¿no? Y acá dice que la regla de asignación para los valores negativos, o 0, es elevar el número al cuadrado. Y para los valores positivos, es sumarle 1 al número, ¿no? ¿Alguna ya la hizo? ¿O podría hacerla rápidamente acá conmigo para ir corroborando los valores que dan? Porque de acá nos vamos a ir al ejemplo de función cuadrática que les quiero mostrar. ¿Puedo yo, profe, o que salga otra? Esperemos un ratito a ver si sale otra, ¿eh? Porque yo Está diría que bien. sí. Si no pasa, le damos nomás, Rebeca. A ver, dice que este es menos 2. Yo igual la hice. ¿Ya la hiciste? Ya, a ver, ¿cuánto te dio en Sí. menos 2? Ay, espérame, déjeme ir a buscar el cuaderno. Ya, vaya nomás. Vaya nomás. ¿Alguna otra compañera que la haya hecho o que la quiera hacer ahora conmigo? No es tan difícil. Dice que hay que aplicar la regla de elevar el número al cuadrado cuando es negativo. Entonces, ¿cuánto queda menos 2 al cuadrado? 4. 4. ¿Hay alguna que piense que da menos 4? ¿O eso ya no? Ya llegué. Ya. Ya. La peña que ¿La del menos 2 era 4? Sí, la del menos 2 era 4. Exactamente. Se la voy a completar. Rebe, ¿cuánto te dio la del menos 1? La del menos 1 me dio 1. Sí, porque menos 1 por menos 1 da 1. ¿Cuánto les queda la de 0? ¿Cuál tengo que aplicar en 0? ¿Elevar al cuadrado o sumarle 1? Elevar al cuadrado. Ya, Cuadrado. 0. 0, exactamente. Eso queda 0. Porque 0 por 0 da 0. Entonces esto queda 0. Ya, acá empezamos con los números positivos. ¿Cuánto da 1? ¿Cuál es la regla que aplico para 1? Sumarle 1. X más 1, Ya, y eso queda sumarle 1 y queda 2. súper. Queda 2. En 2 más 1 queda 3. ya. Y acá, la última, 3 más 1 sería 4. 4. El 4. ¿Cómo se graficará esto? Bueno, con los puntos de pares ordenados, tal como ustedes han graficado desde primero medio más o menos, ¿sí? Sabemos que esta función va a pasar por el menos 2,4. Se va a ver un puntito ahí, ¿no? Espérenme que esto lo voy a hacer en mi pizarra. ¿Alguna ya hizo el gráfico? Sí. Ya. Yo sí también. Súper. Yo también. Excelente.
Acuérdense que en cualquier momento me pueden preguntar dudas. Pero me estoy haciendo una cosita que no había hecho. Ahora sí les voy a mostrar la pizarra. Les voy a dejar de compartir esto. Para compartirles nuestra pizarra favorita. Ya. Voy a insertar el gráfico hecho para no mirarme tanto. Uy, que está lento hoy día. Me carga cuando se pone así. Acá está el gráfico. Se me perdió, y ahí está. ¿Ven el gráfico que puse recién en la pizarra, cierto? Sí, sí se ve. Habíamos visto entonces que la función pasaba por los números, o sea, perdón, por los puntos menos 2,4, menos 1,1, 0, 0, 1, 2, 2, 3 y 3, 4. Entonces vamos a ponerlos. Menos 2, 4. Menos 1, 1. 0, 0. Aquí me quedo flash. Ahí sí. 1, 2. 2, 3. Y 3, 4. ¿Ya? Cuando uno tiene funciones que están definidas por parte, ocurre esto de que la gráfica en una parte es diferente que la de otra. Sabemos que acá no va a ser una línea recta, porque si yo tiro una línea recta de ahí hasta acá, no pasaría por ese punto. Entonces es como una curvita. Algo así. Y acá sería como algo así. Ya, es que acá al principio es como una recta y después es otra más. Porque tiene valores diferentes, o sea, perdón. Déjenme corroborar algo. Ah, está bien hecho. Pasa por el origen y después uno. Ya, perfecto. Sería así. Y así. Algo así quedaría la función. ¿Les quedó eso? Bueno, esta parte me quedó un poquito fea, pero se entiende. Ya. Voy a volver al Power. Vamos a volver aquí. Ya, justamente. Esto no lo voy a seguir avanzando hoy, porque acá voy a seguir el jueves que volvamos de vacaciones, sino que ahora me voy a ir a otra cosa que les preparé para hoy. ¿No? Vamos a ver eso. Ah, pero esta igual se la había dejado de tarea, así que la podemos revisar enseguida. Que es cuál de los siguientes enunciados representa la acción de la siguiente función sobre el número x. Será, ¿cuál de estos? Ah, y esto se los podrían preguntar este año, porque acuérdense que este año van a preguntar cosas más elementales. Y saber cómo se expresa una función de forma verbal es uno de los como objetivos mínimos que tienen que saber. Vamos a analizarlas todas. La primera dice, multiplica por 2, luego eleva al cubo, luego suma 1. ¿La función hace eso? ¿Me escuchan? Me da miedo cuando no me No, no hace eso. No, porque eleva al cubo a todo, no solo el 1. No solo el 2x. Eleva al cubo todo. Dice, suma 1, luego multiplica por 2, luego eleva al cubo. Sería como, esto se vería como x más 1, todo eso por 2, y todo eso al cubo.
Tampoco. Tampoco. Eleva al cubo, o sea, x al cubo, luego suma 1, más 1, y luego multiplica por 2. Acá el 2 debería estar fuera del paréntesis. ¿Vicky? No, que ese no. Ya. Y la última, multiplica por 2, luego suma 1, luego eleva al cubo. Ahí estaba. Era la D. Entonces acá, esto se lo voy a recordar con otra cosa, lo de la función cuadrática. Nos vamos. ¿Dónde está? Esperen un segundo. No, no es esa, no es esa. A ver, espera. Acá está. Ya, les preparé una guía de apoyo en base a material que recopilé de algunas otras partes. Y esto explica así como paso a paso lo que es una función cuadrática, que obviamente yo no les voy a explicar tan detalladamente, pero el material les va a quedar a ustedes para todos aquellos que les costó este contenido cuando lo estudiaron por primera vez. Sí les voy a recordar cosas elementales, como por ejemplo que la función siempre tiene 3 coeficientes, o sea, perdón, se define con 3 coeficientes que son a, b y c, y es en base a ellos que después se encuentran algunos elementos. ¿Alguna recuerda elementos de una parábola? Partes de ella. La parábola se dibuja, y en el dibujo hay algunas cosas importantes que se pueden notar. No sé si alguna recuerda alguna parte de la parábola. El vértice. El vértice, exactamente. Y es con A, B y C que se pueden encontrar las coordenadas de ese punto, del vértice, ¿ya? Dice que los coeficientes A, B y C son reales, y A debe ser distinto de 0. Cosas que salen que les van a salir a final de año también. Las vamos a dejar en rojo. Y A debe ser distinto de 0 porque si no, se anula el término cuadrático y se convierte en una función afín. Condición para que sea cuadrático, que el A sea distinto de 0. Vamos a analizarla según la gráfica. Esta es una tablita con valores en cuanto a esta función, que es elevar el número al cuadrado menos 4 veces el número y sumarle 3. Para construir este gráfico, chicas, usted hace exactamente igual como cuando ustedes hacían las otras funciones, que es darle valores a x de distintos signos y siempre evaluar 0, porque siempre hay que evaluar 0. Y ponerlo acá el valor entregado. Esto obviamente fue hecho con un programa, una calculadora, pero cuando ustedes lo hagan, le toman valores enteros, ¿no? Pueden poner menos 3, menos 2, menos 1, 0, etc. Y acá está como escrito como par ordenado. Dice que la función pasa por el menos 0,5 y 5,25, que es el que está ahí arriba, ¿ya? Después pasa por el 0,3, 0 en x, 3 en y, 0,5 en x, 1 y un cuarto en y, y así se fueron poniendo todos los puntitos en esta gráfica, hasta que queda esto, que es nuestra famosa parábola, ¿ya? La parábola, tal como dijo Karin, tiene un vértice. Este vértice, que es este puntito, como guatita le decían como a mi alumna, pero el punto formalmente se define como el punto donde la parábola cambia su concavidad. ¿Eso lo entienden o es como raro? Punto donde la parábola cambia su concavidad. Como que va hacia abajo, 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 y ahí no. Ahora arriba, 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 arriba. ¿Ya? Y además del vértice, existe algo que se llama el eje de simetría. ¿Qué significará este eje de simetría? ¿Qué es el eje de simetría de una parábola? ¿Esa recta está cortando en un punto al azar a la parábola o está pasando por un punto? En el medio, Por el medio. para que así ambos lados queden iguales. Justamente para eso, el eje de simetría lo que hace es dividir la parábola en dos partes iguales y funciona como un espejo, ¿no? Tal como los ejes de simetría de todas las figuras geométricas, ¿no? Que hacen que la figura se divida en dos partes iguales, en dos partes reflejas, ¿no?
Acá se dice que la función es simétrica respecto a la recta x igual 2, porque ese es su eje de simetría. La función es simétrica. También lo vamos a anotar. La función no se indetermina en ningún valor de los reales. ¿Qué significa esta frase? Voy a dejar en negrita. ¿Qué significa que una función se indetermine? ¿Recuerdan qué significaba que algo se indeterminara en matemáticas? Se los dije a principio de año. Bueno, tal como dice la palabra es indeterminar, es que no se puede determinar. ¿Ya? La función cuadrática no tiene puntos, no tiene ningún valor en los reales donde no se pueda determinar su valor. ¿Ya? Porque yo puedo elevar cualquier número al cuadrado. No hay ninguna regla matemática que me impida elevar números al cuadrado. Yo puedo elevar positivos, cero o negativos. ¿Ya? Eso no pasa para todas las funciones. Porque ustedes saben que en la función raíz no puedo meter cualquier número dentro, no le puedo aplicar la raíz a cualquier número. ¿Y por qué no le puedo aplicar la raíz a cualquier número? ¿Por qué no se puede calcular la raíz para todos los números reales? Voy a replantear la pregunta. Cuando uno calcula raíz, como por ejemplo, si la función en vez de ser x cuadrado fuese simplemente f de x es igual a la raíz de x. Tal vez cuando lo digo en palabras no queda tan claro. Ahí, ahora lo ven. Esto tiene valores donde se indetermina, donde no se puede determinar. ¿Cuáles son esos valores? ¿Estudiaron la función raíz cuadrada? Que eso también tengo que ir anotando cuando hay cosas que me he dado cuenta que no las estudiaron en profundidad. ¿Cuándo se estudia? Esto aparece en segundo medio también. No, Sí, mentira. sí lo pasamos. Sí, ¿cierto? Lo estudiaron. Ya, y Feña, ¿tú recuerdas qué valores no podían ir ahí adentro? ¿A qué valores no le puedo calcular la raíz cuadrada? ¿A los menos o no? Eso, No sé. eso, exactamente. A los negativos. Porque no puedo A los calcular la negativos. raíz cuadrática de -4, por ejemplo. No existe un Ah, número no, pues. por sí mismo de negativo, porque nosotros sabemos que la regla matemática es que menos por menos da más. Así que aunque yo multiplique dos números negativos, su raíz me sigue, su multiplicación me sigue quedando positiva. Ya, bueno, vamos a hacer un repasito de esto, pero no hoy porque hoy día es repasito de cuadrática. Ya. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, lo del vértice, ¿ya? La función es simétrica en su eje de simetría, que es donde pasa por el vértice, y dice que no se indetermina ningún valor de los reales porque puedo valorizar la función para cualquier valor que se me ocurra. No tiene restricciones. Eso significa que no se indetermina. Por lo tanto, su dominio, o sea, los valores que están en el conjunto de salida y que puede tomar la variable x, son todos los reales. Dominio de la función cuadrática, todos los reales. Recorrido. Esto también es importante saberlo. El recorrido de una función cuadrática es los valores que toma en el eje Y, en el eje de las ordenadas. ¿No? Sabemos que para X va a tomar cualquier valor, porque yo puedo ir bajando esto una raya y siempre va a caer en algún valor de X.
Pero si yo trazo una recta horizontal acá, va a haber partes por las que no va a pasar por la función. Entonces, en esta función, que es así, cóncava hacia arriba. Sí, cóncava hacia arriba. ¿Cuáles son los valores en I que va a tomar? ¿Dónde me tengo que fijar para eso? Para saber qué valores va a tomar en el eje I. ¿Sería del punto F hasta el infinito positivo? Exactamente. Sería desde el punto F porque es el menor valor que toma, hasta el infinito positivo porque como la parábola crece infinitamente hacia los lados, va tomando infinitos valores hacia arriba también. Pero nunca toma un valor menor a F. La gráfica no pasa ni toma valores menores al vértice. Así que el vértice es su mínimo valor en I que puede tomar, ¿no? Y se dice que va desde F, incluyéndolo, hasta el infinito positivo. El recorrido se puede escribir de muchas formas, ¿ya? Se puede escribir como intervalo, se puede escribir como conjunto, se puede escribir de forma algebraica. Todas las formas que estudiamos para inecuaciones, cuando ya estábamos en pandemia, sirven para expresar el recorrido de una función cuadrática. Esta dice que la función está determinada por aquellos valores iguales o mayores a menos 1 que corresponde a la ordenada, o sea, al eje Y del vértice. Siempre el recorrido va desde el I hacia el infinito positivo cuando la parábola es así, con esta forma, ¿ya? Porque la parábola también puede ser al revés, puede ser curva así. Pero cuando es así, el menor valor que toma en I es el vértice y desde ahí hacia el infinito positivo es su recorrido. Ojo, que cada vez que les hablen de valor en una función es porque les están hablando del eje Y, ¿ya? Los valores son los que toman el eje Y. El recorrido de la función va desde menos infinito a esto es lo que había dicho la Vicky, y se escribe así como intervalo. Menos 1 incluido, porque pasa por el vértice. Por eso está cerrado eso. Las ramas de la parábola se abren entonces desde su vértice hasta los valores positivos de ahí, y se dice entonces que la parábola es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Palabras que también tienen que recordar para la pruebita famosa de Henry. Ya, acá, a ver. Dígame. Es que, ¿cómo sé cuando un número está contenido y no en el gráfico, la parábola? ¿Cómo sé cuando un número está contenido o no en la parábola? De la siguiente forma. Qué buena pregunta. Si fue por esa pregunta que me hiciste que decidí hacer esta clase. Ya, voy a dejar de compartirles la guía para mostrarles un poco la pizarra. Esto es una pregunta muy buena y tienen que saberla. Tienen que saber responderla. Después nada. Ya, ¿cómo saber cuándo un punto está, cuando un punto... ¿Qué estoy escribiendo en azul? Espérenme. Cuando un punto está contenido en la gráfica de una parábola. Y esto tiene dos formas de hacerse, ¿no? La primera forma es mirando el gráfico, pero es un poco menos exacta porque si el gráfico no está con los números tan pequeñitos, me va a costar verlo. Por ejemplo, en la misma de la guía, para saber si esto pasa por o no por un valor, tengo que mirar la línea en verde y ver, por ejemplo, pasa por el 1,0 porque la línea está, pasa por encima de ese punto. Pero, por ejemplo, esta gráfica no pasa por el 1,-1, que está aquí. Ay, espérame. Que está... ¿Pero por qué es eso? Que está aquí.
donde tengo el mouse encima, porque la recta no está pasando por ahí. ¿Ya? Pero no es la forma más exacta de hacerlo. La forma más exacta de hacerlo es la siguiente. Teníamos la función x cuadrado menos 4x más 3. Voy a recordar eso. Es esta. X cuadrado menos 4x más 3. Para saber, por ejemplo, si te dan un punto, te dicen el punto 2,3 pertenece a la función f de x igual x cuadrado menos 4x más 3. ¿Hay alguna que sepa hacer esto? Ver si un punto pertenece a una función, a la parábola de la función. Factorizar. Es más fácil que eso, Cata. No es reemplazando en la función. Eso. Valorizando x igual 2 en la función. Se tiene que tomar el valor de x del punto que te dan y se reemplaza en la función dada. Entonces vamos a calcular f de 2. Cada vez que aparezca un x, yo lo reemplazo por 2. Ahí hay un x, así que ahí va un 2. Menos 4 por 2 más 3. Esto va a quedar 2 al cuadrado. Queda 4 menos 4 por 2, que queda 8, más 3. ¿Cuánto queda 4 menos 8? Menos 4. Y menos 4 más 3, Menos 1. ya, menos 1. Eso quiere decir que la función de 2 entrega el valor menos 1. Así que la parábola pasa por el punto menos 2, menos 1. Ahí sí. Y acá me dice que era el 2,3. Este valor, al dar distinto a este valor, significa que el punto no pertenece. Si al reemplazar me hubiese quedado un 3, luego de haber realizado toda la operación matemática, significaría que el punto sí pertenece. No sé si aclaré tu duda. Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Porque podemos hacerlo para otro punto. Que es... Déjenme ver. Voy a poner el menos 1, 8, menos 1,8. Veamos si funciona. Vamos a hacer f de menos 1. Si da 8 es porque el punto pertenece. Si no da 8 es porque no pertenece. Entonces acá es menos 1, así con paréntesis, al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 3. ¿Cuánto queda esto? Menos 1 al cuadrado. 1. Ya. ¿Cuánto queda? Menos 4 por menos 1. Más 4. Esto va a quedar 5 más 3 da 8. Como dio 8, y acá sale un 8, esto quiere decir que este punto sí pertenece a la gráfica. ¿Sí? Súper. Ya, dejemos de ver esto. Nos vamos a la guía otra vez. Bueno, cuando yo tengo una función, ya analizamos cuando era cóncava hacia arriba, ahora vamos a analizar esta función, esta de acá,
Y si se dan cuenta, esta función tiene un término negativo, un signo negativo delante del término cuadrático, ¿sí? Eso va a hacer que cada vez que yo multiplique, perdón, que yo opere, se me invierta el signo. Así que ahora, cuando vaya ubicando los puntos en el gráfico, en vez de ir quedando hacia arriba, van a ir quedando hacia abajo. Y al unirlos se forma esta parábola, donde tengo un vértice arriba en vez de abajo y un eje de simetría que pasa por la mitad de la parábola dividiéndola en dos partes iguales. Ya. En esta parábola, ¿cómo puedo analizar el dominio? ¿El dominio de una función cuadrática se analiza gráficamente o uno ya sabe cuál es? Siempre. Se analiza. El recorrido se analiza, Feña, ¿Y qué preguntó? por el dominio. Ah, sí, perdón. No se Que no preocupe, escuché bien. está bien. Me gusta hablar con ustedes porque si no siento que le hablo a una pantalla vacía. El dominio de una función cuadrática es siempre los números reales, porque son los valores que yo puedo reemplazar acá. Y acá yo siempre puedo poner el valor que se me ocurra, ¿sí? El dominio no se analiza gráficamente porque es general. Para cualquier función cuadrática el dominio son todos los reales, siempre. El recorrido, tal como dijo Fernanda, se analiza gráficamente, porque tengo que ver cuáles son los valores que está tomando en el eje Y, ¿sí? Acá en vez de tomar valores hacia el infinito positivo, si se dan cuenta, tiene un valor máximo. Y desde ahí está tomando valores hacia abajo. ¿Cómo se podría representar esto que toma valores hacia abajo? ¿Con qué infinito, Vicky? Hacia el infinito negativo. Hacia el infinito negativo, exactamente. Entonces acá su recorrido parte en el vértice, incluyéndolo, y va hasta el infinito negativo, que es justamente lo que dice acá. Parte del infinito negativo y llega hasta el vértice incluyéndolo. Las ramas de la parábola se abren desde su vértice hacia abajo y se dice que la parábola es cóncava hacia abajo. La dislexia. Cóncava hacia abajo. Ya. Profe, Dígame. ¿y convexa sería hacia arriba? No, se ¿La llama parábola? cóncava hacia arriba. ¿Y hacia abajo cómo se llamaría? Cóncava hacia abajo. Ah, las dos son cóncavas, pero una hacia arriba y otra hacia abajo. Sí. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Resumen entonces. Una función cuadrática es aquella que tiene un término elevado al cuadrado, 3 coeficientes, y a tiene que ser distinto de 0. Todas las funciones cuadráticas poseen un eje de simetría y un vértice. El eje de simetría corresponde a una recta que es paralela al eje Y y siempre intersecta a la parábola en su vértice. Eso no se lo mostré, pero siempre paralela al eje Y. Siempre paralela al eje Y. Cosas que también le sirven para la pruebita de fin de año. Paralela al eje Y. Vamos a destacar. Y intersecta la parábola en su vértice. Siempre obviamente pasa por el vértice porque es el punto donde la recta se puede dividir en la mitad exacta, ¿no? Y acá les pido graficar estas parábolas tomando valores del -5 al 5. ¿Sí? Obviamente, como tienen en educación física en Red de Oman, no las vamos a hacer todas, pero vamos a hacer una. Así que elijan una. Y yo la hago en la pizarra virtual. Bueno, esa no, porque esa pasa por el origen, entonces es como muy fácil. Hagamos otra, a ver. Hagamos esto. Tiene un menos delante. Aparte tiene un x cuadrado y me sirve para ver algo que mencionaron a ustedes, que fue lo de factorización. Voy a graficar la que es menos x elevado al cuadrado más 4x, para que la anoten ahí en un rinconcito, porque le voy a sacar la... Ya. ¿Se entiende lo que hemos visto hasta ahora?
Sí. Sí, profe. Ya. Ya, vamos a hacer una gráfica así rapidita de... ¿A dónde me fui? Menos x cuadrado más 4x. Menos x cuadrado más 4x. Les voy a enseñar a graficar esto de dos formas. Y con eso vamos a terminar. Con esto ya tienen de verdad hartas preguntas aseguradas para hacer la prueba de transición. Miren. Vamos a hacer la forma lenta, que obviamente no van a hacer ustedes a final de año, pero es para que se entienda la forma rápida. Cuando hagamos la forma rápida. La forma lenta es con una tabla. Tomar valores en X, encontrar su función y hacer un grafiquito. Entonces vamos a tomar desde el menos 5 al 5. Que me quedo gigante, se me va a quedar. Voy a hacer una tabla más chiquitita. En la pizarra también me pasaba esto, de que escribía grande y tenía que borrar a cada rato. X, f de X. Ya. ¿Cuál es la función de menos 5? Es menos 5 al cuadrado más 4 por menos 5. Uno de ustedes me va a dar esa respuesta, ¿ya? Yo voy a seguir completando mi tablita por aquí. Menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1. 4 y 5. La respuesta por acá. Menos 45. Sí, menos 45. Porque esto va a quedar menos 25 más menos 20, queda menos 45. Súper bien. ¿Cuánto da f de menos 4? Ya les voy a, ¿cuántas son? A ver, les voy a dar una a cada una. Ustedes son 10, 15 hoy día. Ya, a ver, súper. La Cata Campos me va a hacer la de menos 4. Fernanda me va a hacer la de menos 3. Florencia va a evaluar menos 2 en la función. Y Javi menos 1. Javiera Torres. Y Karin, tú vas a hacer f de 0. F de 0. Acuérdense que reemplazar el valor de la función ahí adentro. Se me olvida quién leía el de menos 4. Esto era Cata, ¿no? Cata Campo. Sí. ¿Cuánto te quedó, Cata? ¿0? ¿O creo que lo hice mal? Casi, casi, espérame. Llegaste a esto, ¿cierto? Sí. Ya, súper. No es 0 por la siguiente razón. Estamos sumando deudas. Deuda. Es menos 32. Exacto. Menos 32. Ya, menos 3. A la Feña, ¿no? ¿Feña a ti te dio el menos 3? ¿O no? ¿O a ti te dio? Yes, aquí estoy. Ya, Feña. Estoy lista. Menos 21. Ya. Dijiste que f de menos 3 era menos 3 al cuadrado más 4 por menos 3. Esto quedó menos 9, menos 12, menos 21. Bien. Voy a hacer unos, al menos 2 se lo di a la Florencia, ¿no? Florencia, ¿vos ven?
Si no saben cómo hacerlo, me avisan y lo hacemos juntos, no hay problema, no tienen por qué saber. Está bien no saber, pero lo importante es aprender de ello. Flo, ¿pudiste hacer el f de menos 2? Menos 2 al cuadrado quedaba... A lo mejor la Flo tiene el micrófono malo y ni lo sé. Pero me puede escribir igual, ya puede escribir en el chat y yo lo veo. ¿Cuánto queda menos 2 al cuadrado? O alguna compañera, no importa que no sea la Florencia. ¿Cuánto queda menos 2 al cuadrado? 4. Queda menos 12 esto. Va a quedar menos 4, menos 8, menos 12. Vamos a hacer el de 0, obviamente, es reemplazar por 0 y 0, así que era el más fácil. ¿Cuánto te dio, Karin? F de 0. 0. Yes. ¿Y F de menos 1? Se lo di a mí. Javi. Me dio menos 5, no sé si está bien. Ya veamos. Menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1. Esto queda menos 1 menos 4, menos 5. Sí, está bien así. Y el de 1 es... Bueno, esto lo voy a hacer yo para hacerlo más rápido. Esto va a quedar 3. Esto va a quedar menos 4 más 4 por 2 da 8. Va a quedar menos 4. Ya, con esos puntos me basta. Voy a ocupar los más chiquititos porque no quiero llegar hasta el 45. Y menos 3 al cuadrado es menos 9, más 4 por 3 es 12. 12 menos 9, 3. La forma lenta de hacer esto es graficando y encontrando los valores. Voy a hacer el de menos 3, que llegaba a 1, es muy grande el de menos 3. Vamos a hacer el de menos 2 nomás, me arrepentí. Menos 2. Menos 2 llega al menos 12. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando uno hace esto en un cuaderno obviamente queda más bonito, pero igual se entiende la idea. Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0. Después el 1. El 1 con el 3. El 2 con el menos 4. ¿Cómo hacer menos 4 ahí? Se me equivoqué en un signo antes. Un momento. Esto que lo hice medio apurada, no sé si los hice bien. Ya, el 1 con 3. Sí, eso está bien. 2. 2 al cuadrado queda 4, más, con el menos de adelante, 4 por 2. Menos 4 más 8, queda 4 positivo. Estaba mal ese signo ahí. 2 con 4. Y luego 3 con 3. Ahí empieza a devolverse. Ya. Se acaba la curva así. Y después empieza a bajar, ¿no? Cuando uno hace esto, obviamente puede identificar visualmente el vértice, pero hacer esto es muy lento. Estoy a punto de dejarlas libres, chicas. Lo que uno hace para encontrar el vértice es otra cosa. ¿Alguna se sabe la fórmula? Hay una fórmula para eso.
¿No es la del menos b más menos raíz esa? ¿No? Sí, esa fórmula es para encontrar las raíces, para encontrar las soluciones. Las soluciones son por dónde va a pasar la recta en el eje X. Ah, ya, pero esperen, que voy a terminar esto mejor porque me quedaba súper poco para llegar a eso. La función de 5, menos 25 más 4 por 5. Menos 25 más 20 menos 5. Y la de 4 era menos 16 más 16. Entonces era 0. Ya, cuando pasa por el 4 en X, pasa por el 0 en Y. Y cuando está en 5 en X, está en menos 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Acá más o menos. Sí, esto era lo que les quería explicar en un principio. Estos valores de acá y de acá son las soluciones de la función. Se le llaman soluciones o raíces. Y son los puntos donde la gráfica, o sea, la parábola, intersecta al eje X. Que se hace con para encontrar las soluciones a una fórmula que es la que mencionó Cata, que es menos b más menos, todo ese show, 4c, ¿ya? Pero hay una forma más rápida, que es, ya la mencionó una de ustedes. Hay una forma mucho más rápida de encontrar raíces cuando se puede hacer. Y una de ustedes lo recordaba que era factorizando. Cada vez que ustedes puedan hacerlo, cuando puedan, háganlo, factoricen, porque se ahorran el tiempo de hacer la gráfica, se ahorran el tiempo de ocupar la fórmula, que es tiempo valioso en una prueba donde tienen 2 minutos por pregunta. Así que les voy a enseñar cómo se factoriza. Tenemos f de x es igual a menos x cuadrado más 4x. Ya, acá muy importante, con esto vamos a terminar y es como una de las cosas más importantes. Esto, factorizar era escribirlo como factores, cuando escribían paréntesis. ¿Se acuerdan eso de primero medio? Que escribían una expresión algebraica en términos de una multiplicación de binomios o de un monomio por un binomio. Ya, eso vamos a hacer. Primero, vamos a sacar ese signo menos de ahí delante que nos molesta. ¿Ya? Y lo voy a escribir así. ¿Por qué lo escribí así? Porque no existen factorizaciones cuando el término está con un negativo. Entonces lo sacan. Y como lo sacan y ahora escriben esto entre paréntesis, lo único que se tienen que preocupar es que el signo de acá adentro tiene que ser el signo opuesto a ese para que cuando multiplique menos por menos quede ese más. ¿Ya? Lo único que hice fue escribir esto como un menos 1, por así decirlo, y esto como un binomio. ¿Sí? ¿No? Más o menos, profe, ¿qué hizo? ¿Por qué hice eso? Porque no se puede factorizar algo que tiene un término negativo al lado del cuadrático. ¿Ya? Ah, ya, la Cata me dio una respuesta. Profe, Dígame. pero en ese caso, ¿usted lo factorizó o hay que hacerlo en todos los casos? Todavía no he factorizado. Lo que pasa es que escribí esto como un menos 1 afuera para poder factorizar esto de adentro. Cada vez que ustedes tengan un menos cualquier cosa, más lo que sea, tienen que escribir un menos y después hacer lo que van a factorizar. Porque no hay fórmulas para factorizar menos algo. Esto no existe en matemáticas. Entonces yo lo que hice fue sacar el menos y escribir un paréntesis y todo lo que me quede dentro va a quedar con el signo contrario, pero lo voy a poder factorizar. Si no se acuerdan de eso, repasen las formas que tenían para factorizar en primero medio. ¿Ya? No había ninguna donde pudieran factorizar algo así. Por eso saqué el menos 1. Siempre se hace, Rebeca. Siempre lo tienen que hacer. ¿No? ¿Cómo, Y profe? que siempre lo tienen que hacer. Cada vez que tengan una función cuadrática que parta con un menos, tienen que escribir el menos fuera, porque no van a poder factorizarlo si no lo hacen. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Muchas gracias.
Y luego esto, hay que ver cómo puedo escribir esto como una multiplicación. Entonces, una de sus compañeras puso x menos 2, x menos 2. Déjenme ver si fue eso lo mismo. Ya. Pero x menos 2 por x menos 2, veamos si me queda eso. X por x, x cuadrado, x por menos 2, menos 2x, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por menos 2, 4 positivo. Entonces esto va a quedar x cuadrado menos 4x más 4, que no es eso. Así que no me sirve. No me sirve. Van a terminar llegando tarde a educación física por mi culpa. Ya voy a cerrar esto rápido. Esto se factoriza de otra forma. Cada vez que yo tengo un x cuadrado menos algo acompañando a x, se factoriza como x por x menos b. Porque x por x da x cuadrado y x por el número da el número por x. Entonces el x cuadrado menos 4x de acá adentro queda como x factor de x menos 4. ¿Esto de acá se entiende? Bueno, igual lo repasan después si ven la clase de nuevo. Les voy a preparar una guía rapidita de factorización también. Ya, y con esto yo ya puedo saber las raíces. Al final a esto quería llegar. Con esto puedo saber las raíces, pero lo vamos a estudiar en detalle volviendo mejor, para no quitarle más minutos de su corto recreo que van a tener, y para que igual se lean un poco la guía que les voy a dejar subida ahora con esta clase. ¿Ya? Vamos a analizar esto de cómo se encuentran las raíces factorizando con más ejemplos, para que quede claro cómo hacerlo, no solo con este. Eso, chicas, les voy a subir la guía y les voy a subir esta clase. Que les vaya bien en su clase de educación física. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos.